¿A quién oramos? ¿A quién alabamos? ¿A quién adoramos? ¿Y a quién glorificamos? Al Dios Padre. Por eso, una pequeña reflexión antes de empezar el mensaje. Por eso cuando levantamos una oración decimos Padre nuestro. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Se ora a Dios. Amén. Guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. ¿Entendemos eso, no? Por eso la oración para empezar y presentarnos ante Dios es Padre nuestro. Oramos a Dios. Amén. Es una pequeña reflexión que quería dar para poder entrar en el mensaje que Dios tiene preparada para mi vida, para su vida y para cada una de las personas que en este día puedan recibirla. En este martes 27 de enero, que Dios bendiga su vida, que este mensaje, este alimento que Dios trae para cada uno de nosotros sea de mucha, pero mucha bendición y recíbalo porque Dios tiene algo precioso para usted en este día. Reciba este mensaje con humildad en el corazón y recíbalo porque viene de Papá Dios, viene maná del cielo, viene alimento nuevo, viene alimento con revelación, viene alimento que anima nuestra vida, que nos enseña, que nos edifica. Amén. Padre amado, en esta hora, aquí estamos tus hijos, Padre, bendito Rey de la Gloria. En esta hora, bendito Padre amado, Señor, nosotros te pedimos, bendito Rey de la Gloria, que tú tomes control y dominio de este día, de esta reunión, de todo lo que se vaya a hablar. Someto toda carne en el nombre poderoso de Jesús y declaro libertad en las mentes, en los corazones, Padre amado. Abre oídos espirituales, abre vista espiritual a cada uno de tus hijos, Señor, a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que puedan estar escuchando este mensaje en este día, que sea de bendición, que sea de revelación, que sea de contestación muchas veces a esas oraciones que levantamos al Padre. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, dirigimos la oración a ti, bendito Rey de la Gloria, tú que te mereces toda gloria. Tú eres merecedor de gloria, honra, alabanza. Bendito Dios poderoso. En este día yo te pido, Señor, que dirijas, que seas tú hablando, poniendo palabra en mi boca, Señor, enseñando a cada uno de nosotros qué quieres para nosotros en este tiempo, en este año, en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Yo quiero que me acompañe al libro de Santiago. Amén. Un libro precioso. Una palabra preciosa. Amén. El libro de Santiago 4:3. El libro de Santiago 4:3. Cuando lo tenemos decimos amén. Si lo podemos poner, amén. ¿Lo tenemos todo? Así lo leemos todos juntos. Dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Puede tomar asiento. La oración de petición dirigida al Padre. Amén. A Dios. ¿A quién dirigimos la oración? A Dios. Santiago, el libro de Santiago es la motivación de tu corazón. Y sabemos que importa muchas veces, solo que muchas veces nosotros escuchamos lo que muchas veces nos conviene. El problema no es que sueñes. Podés tener tus sueños, tus anhelos, tus propósitos. El problema es que debemos de someternos a Dios de todo corazón. Porque Él es nuestro Padre, es nuestra guía, el que nos instruye, el que nos enseña. Amén. El problema no es que no puedas tener sueño. Acá Dios no dice que no tengas sueño, que no tengas anhelos, que no tengas proyecto en tu vida. Pero debemos someternos a Dios
Amén. Y Dios, cuando usted tiene planes, y Dios tiene planes perfectos para cada uno de nosotros, Dios empieza a romper tus planes para poner en tu corazón los planes perfectos que Él tiene preparado para tu vida. Amén. La llave de la oración dirigida al Padre, la correcta, es la motivación correcta y dirigida bajo la voluntad de Dios. Amén. La oración tiene que ser basada y dirigida en la voluntad de Dios. Amén. Pedimos, cuando dice, pedid, y muchas veces pedimos y decimos, Dios no me escucha, ya Dios no me mira, no está en mis asuntos, pero te dice el libro de Santiago, porque pedís mal. Amén. Porque pedís mal. Cuando Dios sabe todo lo que a nosotros nos conviene, muchas veces he escuchado decir, Dios no me contesta. Ya Dios no me contesta mis oraciones. ¿Cuál es tu oración? Anhelos tenemos muchos, proyectos tenemos muchos. Amén. Pero ¿cuál es tu oración? ¿Está basada bajo la voluntad de Dios o son solamente para deleites en mi vida? Entonces nosotros tenemos que entender que la oración correcta es con motivos correctos. Amén. ¿Cuál es el motivo correcto que yo tengo que dirigir la oración? Es bajo la voluntad de Dios. Amén. La oración debe ser reflejada sumisión a Dios y buscar su voluntad, no mi satisfacción. Porque es fácil orar solamente decir, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Dios contesta anhelos y peticiones de nuestro corazón. Yo no estoy diciendo que no. Pero la oración tiene que reflejar sumisión a Dios y buscar su voluntad. Amén. Acompáñenme a Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan, un poquito más adelante, unos capítulos más. Primera de Juan 5, 14 y 15. ¿La tenemos? El título de este versículo dice, la fe que vence al mundo. Amén. Primera de Juan 14 y 15. ¿La tenemos? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso la dirección tiene que ser dirigida bajo la voluntad de Dios. Y si sabemos que Él nos oye, nosotros sabemos que Él nos oye, ¿no es cierto? Tenemos esa seguridad que el Papá nos oye. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Mire el 16. Y si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay un pecado que no es de muerte. ¿Sabemos cuál es? Que ha nacido de Dios. Amén. Si tenemos la plena confianza que Dios nos oye, todo lo que pidamos bajo la voluntad de Dios, Dios contestará. Bajo la voluntad de Dios. Por eso tiene que haber esa sumisión. Amén. En nuestras vidas. Y no tiene solamente que ver, sino se tiene que reflejar. Si usted es una persona que se somete a Dios, se tiene que reflejar. Entonces, todo lo que le pida a Dios, Dios le contestará. Pero pidamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Pidamos bien. Amén. Acompáñame el libro de Juan 15, 7. Juan 15, 7. ¿Lo tenemos?
Juan 15:7. Mire qué hermoso esto. Hablábamos, la prédica pasada hablaba el siervo, el permanecer, lo importante que es permanecer. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Acompáñeme al Salmo 66, 18. Salmo 66, 18. Al 20. Y si mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén. En el libro de Juan 14:14. Libro de Juan 14:14. Por eso la dirección de la oración es importante. ¿Cómo debemos pedir? Juan 14:14. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el nombre de Jesús. Oramos al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la oración principal y fundamental que tenemos que levantar. Es orar a Dios. Dirigida por el Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso es tan importante saber lo que pedimos. Muchas veces escuché que Dios no contesta muchas oraciones. Entonces yo me preguntaba, ¿qué oraciones Dios contesta y qué muchas veces no nos contesta? ¿Por qué muchas veces no nos contesta? Porque las oraciones tienen que ser bajo la voluntad del Padre. Amén. Orar en el nombre de Jesús significa pedir de acuerdo con su voluntad para que el Padre sea glorificado en el Hijo, como dice en Juan 14:13. Vamos a Juan 14:13. Orar en el nombre de Jesús significa pedir de acuerdo con su voluntad para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:13. ¿Lo tenemos? Juan 14:13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es tan importante estar bajo la voluntad de Dios. Por eso, cuando nos dicen que debemos de caminar bajo la voluntad de Dios, no haciendo nuestra voluntad, debemos entender que la voluntad del Padre es todo. Todo se cumple bajo su bendita voluntad. Debemos ser sabios cuando pedimos oraciones con acuerdo a la voluntad de Dios, porque tenemos la confianza que Él responderá nuestras peticiones. Cuando usted ora, ¿cree o no que Dios le va a contestar? ¿Tiene esa fe ferviente, esa confianza en Dios que dice, yo le voy a orar y Dios me va a contestar, conforme a su voluntad? Entendimos que conforme a su voluntad, ¿no? Y Él me va a contestar. Porque no estoy haciendo vanas oraciones ni vanas peticiones para gastar o para mis deleites o para hacerme ver o para otras cosas que nos sirven, sino bajo su voluntad. Entonces, cuando le pedimos al Padre, ¿acaso que cuando no pedimos por persona Dios no ha contestado?
Cuando pedimos sanidad por personas a través de nuestra fe y porque nosotros creemos que Dios hace sanidad y Dios no ha contestado, claro que Dios ha contestado. Y así se ha glorificado, porque toda la gloria es de Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, que estamos para orar por las personas que nos piden, por las peticiones que nos dan y por las personas que se han alejado, por las personas que todavía no han llegado y las que reciben sanidad y que están necesitando en este tiempo sanidad. Amén. Claro que Dios contesta oraciones. Nosotros, cada uno de nosotros somos oraciones contestadas, como decía el siervo hoy. Hubo una persona que oró por mí, una madre. Por ahí fue un conocido. Y cada uno de nosotros somos oraciones contestadas. ¿Cómo no vamos a confiar? ¿Cómo no vamos a tener la plena confianza que cuando nosotros oramos y levantamos oraciones confiando que Dios contestará esas peticiones y Él se glorificará? Amén. Porque siempre las glorias van a ser para Él. Amén. Entonces nosotros entendemos, nuestras oraciones deben estar de acuerdo con los motivos correctos. Escuche, nuestras oraciones deben estar con los motivos correctos, no con motivos egoístas. Amén. ¿Con qué intenciones levantas oraciones? ¿Para satisfacer tus pasiones? Amén. Debemos confiar en la perspectiva de Dios. Al someternos a su voluntad y oramos su palabra, tenemos que ser, escuche, tenemos que ser pacientes, sabiendo que el Padre conoce el lugar para todo y el momento justo. Amén. Y a medida que continuamos orando, comenzamos a agradecer y esperar con fe. Una oración de agradecimiento y esperar con fe. Porque la fe es lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces esperamos con fe lo que nosotros estamos orando. Amén. Debemos ser pacientes, seguir orando. Que el Padre contesta en el momento justo y en el lugar justo. Amén. Y continuar orando. Y agradecer mientras oramos y las cosas no acontecen. Oración de agradecimiento. O agradecer por la vida, agradecer porque Dios nos cuida, agradecer por nuestra familia, por nuestros hijos, por el alimento, por el techo que nos da, por lo poco o lo mucho que tenemos. No es solamente una forma de orar, es una forma de adorar a Dios también. Una oración de agradecimiento es una forma de adorar a Dios en todo momento. Cuando tenemos momentos altos, cuando tenemos bajadas, amén. Cuando tenemos muchas luchas y cuando tenemos muchas pruebas. En todo momento. Agradecer y esperar la respuesta con fe, porque el Señor sabe lo que necesitamos y lo que es mejor para nosotros. Por eso siempre tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Porque el Señor no es que no te quiera dar. Él sabe el momento que te lo va a dar. Amén. Por eso tenemos que esperar. Él sabe lo que necesitamos, pero Él sabe el momento justo que te va a conceder esa petición y esa oración. Pero nosotros confiamos que lo que oramos y las oraciones y las peticiones que levantamos, la respuesta la tiene Él. Y Él se va a glorificar en sanidad, en libertad, en manifestación. Amén. Oramos por nuestros seres queridos, que como decía el siervo, hacemos visión, que lo que no vemos está. ¿No es cierto? Nuestros familiares están. No solamente en nuestras oraciones, sino en los propósitos de Dios. Y oramos para que Dios los guarde bajo sus alas y Él los mantenga seguros, guardados, protegidos de todo mal que muchas veces los rodea. Estamos para eso, siervos. Estamos para levantar oraciones que estén dirigidas bajo la voluntad de Dios. Amén. Porque si nosotros confiamos, como decimos de nuestra boca que confiamos, sabemos que Él cumplirá en su momento justo. Él tiene el momento y el día justo y encima el lugar justo. Amén. Porque nuestros motivos tienen que ser
bajo la voluntad del Padre. Los motivos correctos. Amén. Es tan importante la oración, pero también tiene que ser bien dirigida. Muchas veces, cuando no sepamos qué orar, cuando muchas veces no sabíamos orar, ¿a quién le tenemos que pedir ayuda para levantar una oración? Al Espíritu Santo. ¿Quién nos guía a nosotros? El Espíritu Santo. Usted fíjese que muchas veces abre su boca y empiezan a salir palabras que usted las aprendió acá mientras se alimentaba con su palabra, porque esta es la palabra que nosotros tenemos que tener guardada en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón. Y entonces empiezan a salir esas oraciones fervientes, oraciones bajo la voluntad de Dios, oraciones que no están fuera de la voluntad del Padre ni de los propósitos del Padre. Entonces empiezan a salir esas oraciones con sumisión y bajo la voluntad de Dios, diciéndole: Padre, yo ya hice todo lo que tenía que hacer con algún ser querido. Interviene tú, porque como tú estás al control de todo, yo no puedo estar al control de todo, pero tú sí, porque tú todo lo ves, tú todo lo sabes, tú sabes lo que está pasando con las personas, tú sabes lo que hay en el corazón, tú sabes por qué muchas veces se endureció el corazón o por qué esa persona se enfrió. Entonces, Dios sabe hacer ese trabajo. Dios sabe cómo llegar a esas personas. El Espíritu Santo sabe cómo convencer. El Espíritu Santo es el único que sabe cómo convencer. Por eso le digo que si nosotros fuimos oraciones contestadas, ¿por qué no vamos a creer que las oraciones que estamos haciendo a favor de nuestros seres queridos no van a ser contestadas? ¿Por qué descreer del poder de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios que predicamos, pregonamos, el Dios que presentamos muchas veces? Amén. Por eso es tan importante que nuestras oraciones sean sinceras ante Dios, sean con propósitos a Dios. Muchas veces oramos y decimos: Señor, bendiga a nuestros seres queridos. Y la bendición está con el solo hecho que Dios ya llegó a su vida y le dio salvación y vida eterna. Entonces, bendición para nosotros ya tendría que ser suficiente esto. Pero cuando oramos por alguien que se alejó o por alguien que no está, primero oremos por misericordia. Que la misericordia los alcance. Que Dios traiga con lazos de amor. Porque Él sabe hacer bien las cosas. Amén. Él sabe cómo convencer. Él lo puede hacer así, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Por eso nunca nos cansemos de orar por los que no han llegado. Los que alguna vez escucharon, pero no lo han conocido. Amén. Por los que se alejaron y por muchas veces por los que se enfriaron. Porque en este tiempo va a pasar. Muchos se van a enfriar. El amor se va a enfriar. Pero como Dios es justo, Dios es verdadero y Dios es amor, ellos se podrán alejar de Dios, pero Dios nunca se aleja de sus hijos. Y cuando hay propósito, Dios los cumple. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Dios, que cuando hay propósito, Dios los cumple. Amén. Este es el mensaje para hoy. Pedid y pedid bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios en las vidas de cada una de las personas? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lleguen, lo acepten como Rey y Salvador. Amén. Que se conviertan, que se arrepientan y que lo sigan. Amén. Ese es el propósito de Dios. Por eso digo que la oración tiene que ser justa, la oración justa, bajo la voluntad de Dios. Por ahí pedimos tanto para allá,
Y la oración es una, Señor, que te conozcan, que conozcan a ese Dios que nosotros hablamos, que tengan un encuentro personal contigo. Que ellos te conozcan y que sepan obedecerte, porque cuando ellos te conocen, empiezan a obedecerte porque saben lo que al papá le agrada y lo que no. Amén. Entonces no lo hacen por obligación. Ellos siguen a Dios por amor. Ellos van a seguir a Dios no por obligación, no por temor muchas veces. Porque el temor, cuando no hay temor, tenemos que tener, pero el temor es otra cosa. ¿Ven? Muchas veces la gente está en el camino de Dios temerosas a que si dan un mal paso, Dios los corta. Pero tenemos que saber enfocarnos en la palabra de Dios y discernir la palabra de Dios con entendimiento y con sabiduría. No porque cometas un pecado Dios te va a cortar, porque no es así. Porque si nos arrepentimos, ¿qué pasa si nos arrepentimos? Dios nos perdona. El hombre por ahí muchas veces no se olvida, pero Dios sí se olvida. Porque le pedimos perdón y Él se olvida. Él nunca deja de ser nuestro Padre porque cometamos errores o porque muchas veces nos ve desanimados. Porque Él trae el ánimo pronto. ¿Sabe cuando Dios se goza del pueblo de Dios? Cuando sabe que el pueblo tiene la necesidad imperiosa de saber y hacer y someterse a Dios. Entonces Dios dice, ellos, cuando usted ora y se presenta ante Dios, Dios sabe que usted depende de Él, ¿no es cierto? Entonces cuando Dios ve ese corazón que dice, yo no puedo más con esto, Señor, yo intenté muchas veces. Entonces cuando uno se rinde a la voluntad de Dios, las cosas empiezan a suceder. Me preguntaba muchas veces por qué cuesta tanto hacer la voluntad de Dios. Porque es morir a nuestros deseos y nuestras pasiones. Morir esta carne para que se refleje Cristo en nosotros. Y entonces hay que morir todo el tiempo. Por eso cuesta tanto hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces queremos, pero no del todo. Entonces, cuando nosotros vamos muriendo, Él se va reflejando en cada uno de nosotros. Por eso cuesta muchas veces hacer la voluntad de Dios. Incluso las oraciones bajo la voluntad de Dios. Amén. No nos cansemos nunca de hacer el bien. No nos cansemos nunca de orar por los que no están. Porque nosotros somos oraciones contestadas. Amén. Este es el mensaje. Primeramente para mi vida y espero que sea contestación a muchas respuestas, a muchas preguntas, que muchas veces hacemos esperando. Muchas veces no tenemos esa paciencia que Dios quiere que tengamos para recibir la contestación del Padre, la contestación que nosotros necesitamos tener en el momento justo, pero también es en el tiempo justo, que Dios sabe que te va a responder lo que tanto pedís. Y yo sé también, y tengo la seguridad, porque lo he vivido en mi vida propia, que Dios también concede anhelos del corazón. Amén. Póngase de pie y vamos a estar orando. Esos anhelos que tenemos, Dios los contesta. Esas peticiones que tenemos van a ser respondidas, porque nosotros tenemos la seguridad del Dios a que predicamos. Gracias, papá, por esas personas que oraron alguna vez por nosotros,
para que nosotros estuviéramos acá. Gracias porque tú nos ayudas a permanecer. Gracias, Padre amado, porque tú estás al control de todo. Gracias por todo lo que haces. Padre amado, en este tiempo yo te clamo, yo te pido por cada uno de tus hijos, de tus siervos, aquellos que con fervor y amor oran de día y de noche. Padre amado, Señor, por esas oraciones que muchas veces necesitan o quieren que sean respondidas, Padre. Guíalos que sean bajo tu bendita voluntad, Padre Santo. Enséñanos cada día más de ti. Acércanos cada vez más a ti. Padre amado, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, aún por todas esas oraciones contestadas y las que no también, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Que Dios les